Bueno, hola a todos. Bienvenidos otra vez a la cátedra Lorencita Villegas. El día de hoy vamos a hablar de lo nuevo que hay de enterocolitis a cargo de Sebastián Lozano, Fellow de Neonatología del programa de la FUCS. Sebas, ya te dejo el micrófono cerrado. Vale, listo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por aceptar la invitación que abiertamente nos hace el grupo de cirugía a un espacio donde pues es importante para ambos grupos comentar, discutir y hablar de temas de patologías, en este caso, que son manejadas por ambas especialidades. Entonces, de entrada, agradecer al grupo de cirugía por la invitación y el espacio y pues a todas las personas que nos están acompañando en este momento. Como bien decía, mi nombre es Juan Sebastián Lozano, Fellow de Neonatología del programa de la FUCS, actualmente en el primer año. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es enterocolitis necrotizante. Parte de todo lo que hablaremos, claramente está la definición, ¿sí? Hablaremos un poquito de la epidemiología, las formas de diagnóstico, qué laboratorios se pueden tomar, qué hallazgos radiológicos vamos a tener, qué predictores se tienen para poder, digamos, anticiparse el diagnóstico de enterocolitis y qué otras medidas podemos usar nosotros para prevenir y hacia dónde está avanzando el tema de enterocolitis en la actualidad. Para hablar un poquito de la historia, así rápidamente, fue descrito el término, digamos, o la primera asociación que hubo fue más o menos alrededor de 1944, donde se hablaba de algo denominado enteritis maligna. Ya en el año 51 aparece la primera definición de neumatosis intestinal, seguido de, pues en el año 52, ya la primera definición de, como tal de enterocolitis, en ese momento descrita como enterocolitis ulcerosa necrotizante, y ya para el año 1978 aparece la famosa clasificación que todos conocemos, que es la clasificación de Bell, que posteriormente en el 86 sufre la modificación y es la que usamos actualmente. La enterocolitis, digamos la definición del libro, como bien nos dice un profe siempre cada vez que vamos a hablar de una patología, es caracterizada por una necrosis isquémica de la mucosa intestinal. Esto pues va asociado a una severa inflamación, invasión de gérmenes, producción de gas, y esto finalmente acumulación de gas intestinal, gas a nivel venoso portal hasta que se llegue a una perforación. Pero eso no nos define nada. Nosotros necesitamos tener signos clínicos y signos radiológicos para decir este paciente tiene enterocolitis. Entonces les voy a hablar de todas las posibles definiciones o escalas que hay o definiciones que se tienen de enterocolitis necrotizante, diferentes a la escala de Bell, que es la que más conocemos nosotros, y haciendo unas diferencias importantes de esa escala. Vermont Oxford define más o menos para el 2022 la siguiente definición. Entonces, aquí solo tengo que chulear sí o no, y la respuesta es si tengo uno de estos signos clínicos asociado a uno de estos signos de radiológicos, ya estoy haciendo el diagnóstico de enterocolitis. ¿Cuáles signos? Aspiración gástrica biliosa o episodios eméticos, distensión abdominal y sangre, ya sea oculta o macroscópica, asociado a hallazgos radiológicos como neumatosis intestinal, gas hepatobiliar y neumoperitoneo. ¿Qué ventaja tiene así grande respecto ya a la clasificación de Bell? Si hacemos el diagnóstico con esos criterios de entrada, ya nos estamos saltando esa primera clasificación grado 1 o sospechosa que tiene la clasificación de Bell, que la gran desventaja, a pesar de que es muy práctica para nosotros, es que nos puede dar muchos falsos positivos porque tiene una sensibilidad, digamos que muy alta, pero una especificidad que no va a ser la adecuada. Entonces vamos a tener muchos falsos positivos para esos casos. Basados en esta definición, vean todas las otras definiciones que se pueden plantear para enterocolitis necrotizante. Vermont Oxford ha sido como el referente para plantear todo el resto, digamos, o con el cual se comparan las otras definiciones, tratando de omitir en la comparación con la escala de Bell esa primera clasificación sospechosa. Entonces tenemos la clasificación del CDC, que ellos tienen unos parámetros o unos criterios muy similares a los del Vermont, pero adicionalmente cuando ese paciente es llevado a cirugía, sí o sí debe tener un diagnóstico, digamos, quirúrgico, que es que tenga una evidencia de necrosis intestinal. Ellos la refieren extensa y extensa para ella ya es que tenga un compromiso más de 2 centímetros del intestino comprometido y que tenga una evidencia quirúrgica de neumatosis intestinal, ya sea con o sin perforación intestinal. Tenemos otra definición y en esta la voy a tocar un poquito en la siguiente diapositiva y es una clasificación que a mí en lo particular me gusta y es una clasificación del Reino Unido porque a diferencia de todas las otras clasificaciones, esta tiene en cuenta la edad gestacional. Y es algo muy importante porque como nos vamos a ver más adelante, la enterocolitis necrotizante prácticamente que entra a ser una patología del prematuro, casi que exclusiva.
Obviamente se presenta enterocolitis en el paciente a término y vamos a ver bajo qué condiciones, pero casi que debería ser se presenta habitualmente en los pacientes pretérmino. Existe una definición que se llama la regla 2 de 3. Entonces, en esta definición lo que ellos hacen es que tú cumples dos de los siguientes criterios. Un paciente que tiene neumatosis o gas portal, ¿sí?, en la radiografía abdominal, asociado a un consumo persistente de plaquetas, trombocitopenia por debajo de 150.000, y en una edad de inicio que hace referencia a que entre más temprana, pues mayor riesgo, pues con dos de esos tres diagnósticos yo ya estoy enfrentándome a una enterocolitis. Y ellos hacen una salvedad, hacen una diferenciación en la edad también aquí de inicio y es referente al poderlo diferenciar respecto a algo que se conoce como perforación intestinal espontánea. ¿Qué diferencia tiene así a grandes rasgos con la enterocolitis? Se presenta con mucha más prontitud, o sea, en la primera semana de vida aproximadamente se presentan pacientes que son de mucho más bajo peso al nacer, de una edad gestacional mucho menor, no tiene asociación con el ductus, pues claramente sí, pero tiene una mayor mortalidad. Y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ahorita que se las mostremos. Y hay una definición que también me llamó mucho la atención y me gusta mucho, y es del Consorcio Internacional de Enterocolitis. Ellos dicen que la enterocolitis se debería definir en enterocolitis del prematuro o enterocolitis típica, y toda la enterocolitis por encima de las 36 semanas, en esos pretérminos tardíos, pacientes a términos, se debería definir como una enterocolitis de la término o una enterocolitis atípica. Esto con el fin de que a futuro, cuando se vayan a hacer los estudios, se puedan hacer diferenciar estas dos patologías, porque como vamos a ver, hay enterocolitis asociada a otros elementos o a otras patologías per se. Esta es la definición que les digo del Reino Unido. Como ustedes ven, a diferencia de las otras, ellos tienen en cuenta la edad gestacional. Plantean unos criterios diagnósticos o un score y es cambios en la coloración abdominal, la sensibilidad abdominal, aumento en el residuo bilioso o distensión abdominal y lo siguiente, hallazgos radiológicos que van en neumoperitoneo, asa fija, gas portal y las deposiciones con sangre y neumatosis. Si ustedes miran, las deposiciones con sangre y las neumatosis son los que más puntos dan, pero vean que no es lo mismo tener, digamos, solo una deposición con sangre que me haría 2 puntos, que en un paciente por debajo de las 30 semanas casi que ya me aproxima a un diagnóstico o a una sospecha de enterocolitis. Pero si estoy por encima de las 37 semanas, una deposición con sangre per se claramente no va a estar asociada, digamos, de entrada o va a ser mi primera sospecha diagnóstica, obviamente evaluando todo el contexto del paciente. Entonces, esta es una clasificación que es muy chévere y ellos hicieron su estudio comparado con los resultados del Vermont Oxford, encontrando que la diferencia entre las tasas de errores era solo del 3.1%. O sea que es una escala que para ellos es muy válida. ¿Listo? Recordemos que entre los diagnósticos diferenciales, pues no solo va a estar eso, podemos tener una enteritis, una proctocolitis, una alergia a la proteína de leche de vaca. ¿Listo? Entonces, es por eso que la edad gestacional juega un factor importante y muchas veces, pues, en las otras escalas no las tenemos en cuenta. Entonces, esto es lo primero llamativo. No solo tenemos una definición, no solo existe la escala de Bell, existen otras escalas en las cuales nos podemos guiar o basar para poder hacer el diagnóstico. Y esto es lo que plantea el Centro Internacional de Enterocolitis, lo que yo les decía. Si me encuentro en los primeros 10 días en un contexto de un paciente muy pretérmino, la primera sospecha diagnóstica va a ser perforación intestinal espontánea. Entre los 10 días de vida y las 36 semanas, normalmente pues voy a estar enfrentado más. La principal sospecha diagnóstica pues va a ser enterocolitis. Obviamente pues también puedo contar ya sea con intolerancia a la vía oral o un hilio séptico, y por encima de las 36 semanas es cuando voy a hablar de esa enterocolitis atípica o del paciente a término. La escala de Bell, la clasificación que más usamos y la literatura que muchas veces es en la que más nos referimos y nos basamos, acá no me voy a detener, es muy bien conocida por todos, solo entender que la clasificación grado 1 hace referencia a una sospecha, de ahí en adelante pues viene la confirmación, y la grado 3 pues claramente es la alarma, y es donde muchas veces comenzamos a acosar un poquito al grupo de cirugía por el riesgo de intervención que ya se presenta, y pues más adelante hablaremos de las indicaciones puntuales con las cuales se define cirugía, y al final pues seguramente el grupo de cirugía nos hará algunas anotaciones respecto a eso. Para hablar de cada enfermedad, pues siempre hay que conocer su epidemiología. La incidencia a nivel mundial es más o menos alrededor del 4 al 9%. Si uno lo mira en tasas, son más o menos 0.2 a 11 casos por cada 1.000 nacidos vivos. Pero vean esto, cuando se eliminan los criterios de Bell 1 y se toman solo los que van de 2 en adelante, esa tasa varía solo de 1 hasta 3 por cada 1.000 nacimientos. Hablando de que pues seguramente podemos sobrediagnosticar basado solo en la escala de Bell.
Y algo muy importante, por eso hablamos de que es casi una patología casi que exclusiva del pretérmino, porque la incidencia va a disminuir un 3% por cada 250 gramos respecto al peso del nacimiento del paciente. Entonces les voy a mostrar la siguiente gráfica. Lo gris es la, digamos, como la incidencia y lo más oscurito es lo que habla de mortalidad. Entonces vean en los pacientes de 500 a 750 gramos, que ya no son pacientes tan infrecuentes en las unidades neonatales. Hace 10 años probablemente no manejábamos este tipo de pacientes y se desahuciaban casi que de entrada, hablando pues en nuestra población, en nuestro hospital, sí, no nos vamos a comparar con Japón, Suecia, que ellos desde los años 80 pues manejan ya grupos de pacientes de este grupo etario. Pero si ustedes miran un paciente de 500 gramos y lo comparan con un paciente por encima de los 1250 gramos, esa incidencia ya se disminuye un 3.3%. Y vean la mortalidad, pasamos de una mortalidad casi de la mitad de los pacientes en este grupo a una mortalidad por debajo del 20% en los pacientes por encima de los 1250 gramos. O sea que el peso y la edad estacional son claves, digamos, en el pronóstico. Es una enfermedad de muy alto costo en los pacientes en Estados Unidos. Más o menos se cree que anualmente consume entre 500 y 1.000 millones de dólares anuales. Jones y Holtz, que son de los que más han investigado el tema de la epidemiología, plantean una mortalidad similar a lo que hablamos. Tiene una mortalidad que oscila más o menos en promedio, dependiendo, pues claramente el peso y la edad estacional, un 23.5%. Pero si el paciente es extremadamente bajo al nacer, como vemos, nos acercamos al 50%. Pero si aparte presenta complicaciones, ¿sí? Esas complicaciones, si hablamos de las complicaciones, perdón, las complicaciones neurológicas en este grupo de pacientes a futuro, más o menos cuando los evalúan a los 18 y a los 18 meses y luego a los 5 años, un 25% de este grupo va a correr un riesgo neurológico importante y hasta un 15% va a cursar con algo de falla intestinal. Pero si ese paciente además tuvo que haber sido llevado a manejo quirúrgico, el riesgo neurológico o el compromiso neurológico va a aumentar hasta casi un 60% y la falla intestinal hasta en un 35.3% de los casos. Esta diapositiva, aunque se ve muy cargada, es solo para nombrar el subconjunto, digamos, de patologías que se asocian con la enterocolitis necrotizante. Entonces, vamos a ver que es una patología del prematuro, pero tiene asociación con otras enfermedades. Cuando es asociada a transfusiones, que es aquella que se presenta entre las 48 horas posterior a la transfusión, un paciente que venía estable y no tiene otros factores de riesgo asociados, se transfunde, en las 48 horas hace enterocolitis. Vean cómo se llama. La definición es enterocolitis, pero se llama TANEC. Si la asociamos, digamos, con alergia a la proteína de leche de vaca, que hace parte de los diagnósticos diferenciales, se llama MUNEC. Si la asociamos a una enterocolitis posterior a una perforación intestinal, SIGNET, y así van avanzando los nombres, asociada a gastrosquisis, y esto que sí quería resaltar acá, GENEC, que es una asociación genética y se ha estudiado en los pacientes monocoriales, en gemelos monocoriales, donde un gemelo no tiene nada y un gemelo sin otros, con los mismos factores de riesgo del hermano, sí desarrolla la enterocolitis y han buscado asociaciones genéticas con genes ya claramente identificados que predisponen la aparición de enterocolitis. Entonces, si ustedes ven, hay asociaciones importantes con otras enfermedades, inclusive la de más abajito, aunque no está subrayada, se llama enterocolitis asociada con anomalías congénitas, o sea, hay síndromes congénitos per se que van a tener un factor de riesgo, una asociación para enterocolitis adicional. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Juegan factores de riesgo tanto maternos como en el nacimiento y posteriormente tras la exposición. Los factores de riesgo principalmente que se han asociado a enterocolitis son las maternas de raza negra, maternas con preeclampsia, maternas con infecciones a repetición, la ruptura prolongada de membrana. Y vean esto, el abrupcio de placenta y la restricción de crecimiento intrauterino juegan un papel importante como factores de riesgo. ¿Y qué otras cositas van a aumentar el factor de riesgo? Una vez ya el bebé nace, ser pequeño para la edad gestacional, el bajo peso al nacer y pues la edad gestacional entre menor sea va a ser un factor de riesgo. Claro que también hay factores protectores y lo vamos a ver mucho más adelante. Dentro de los factores principalmente protectores previos al nacimiento es la administración del corticoide, que muchas veces se hace con miras a, digamos, al tema pulmonar o al favorecer, digamos, el desarrollo pulmonar y el uso de surfactante en estos menores, pero también ha mostrado impacto en enterocolitis. Pero una vez estos bebecitos nacen, se van a ver expuestos a todas estas situaciones y que son muy habituales.
El uso del surfactante, algunas publicaciones lo asocian como factor de riesgo, otras no han encontrado diferencias. Esta que es muy importante, una baja saturación. Se han encontrado estudios en pacientes con saturaciones que se mantienen en la unidad, ventilados y todo lo más, con un promedio de saturación entre 85 y 90%, y claramente ha sido un factor importante para el desarrollo de enterocolitis. El ductus, un paciente con ductus, que entre menos edad gestacional tengas, va a ser, digamos, mucho más importante su incidencia, pues claramente juega. ¿Y qué paciente prematuro extremo casi que no está expuesto o no tiene un diagnóstico dentro de toda su lista de una sospecha de sepsis? ¿Sí? Y el uso de antibiótico, pues ahí está. Entonces, dentro de esos factores adicionales están el uso de antibiótico, la anemia severa. Y aquí voy a resaltar un dato importante, y es que en algunas publicaciones la transfusión, como vemos ahorita adicionalmente, que se define como TANEP, tiene, digamos, es factor de riesgo para enterocolitis, y en otras publicaciones la describen como factor protector. Más adelante les voy a aclarar que eso hace referencia o relación aquí. Y hay otros factores protectores que se han planteado, y es la administración oral de lactoferrina, arginina, glicerina, enemas de glicerina. Todo eso es teórico, nada de eso ha mostrado, nada de eso tiene evidencia, nada de eso ha cambiado el pronóstico en cuanto a mortalidad en este grupo de pacientes. Pero algo que sí quiero resaltar y que es muy importante en las unidades neonatales, y son los protocolos de alimentación. El tener protocolos de alimentación estandarizados en las unidades neonatales es clave para poder disminuir el factor de riesgo de enterocolitis necrotizante. Entonces vean esta publicación. Pacientes con regímenes estandarizados en unidades neonatales pueden reducir hasta un 80% el riesgo de enterocolitis respecto a unidades donde cada uno maneja la alimentación, digamos, a su parecer, porque le da miedo hacer ascensos rápidos, o porque le da miedo iniciarle comida rápido al bebé, o porque ahorita tocaremos un poquito más a fondo el tema de la alimentación. Pero vean que tiene un factor protector bien importante, con un intervalo de confianza más bien muy pequeño, muy bueno, y un grupo de pacientes estudiados importantes, casi 20.000 pacientes. Entonces, ese es un resumen grande de todo lo que hablamos de factores de riesgo, y entre los factores protectores grandes y que se ha visto que impactan: la lactancia materna, los probióticos y claramente el estandarizar los protocolos de alimentación, como vimos pues previamente. Y acá viene la primera salvedad: la enterocolitis en el paciente, en el recién nacido a término, o enterocolitis, digamos, atípica. Vean que la incidencia ya pasa no solo de 0.2 hasta 11 casos por cada 1.000 nacidos vivos, sino que apenas llegamos a 1 por cada 1.000 nacidos vivos. Y va a tener factores de riesgo diferentes a los que hablamos adicionalmente. Este grupo de pacientes está más asociado a enfermedades congénitas, a la policitemia, al antecedente claramente de haber tenido una infección neonatal previa, el choque, la hipotensión, la anemia, pero la anemia severa, ¿sí? La intubación orotraqueal, la ganglionosis, o sea, el Hirschsprung, y la madre consumidora de anfetaminas. Pero para resumir los tres factores de riesgo más importantes en los cuales sí vamos a ver, se presenta este escenario. Entonces dice que la enterocolitis es casi que exclusiva de pacientes, en pacientes a términos, casi que exclusiva de pacientes con gastrosquisis, aquel paciente asfixiado y aquel paciente con cardiopatía congénita cianosante. Entonces son un poquito diferentes a los que vemos en los prematuros habitualmente. No me voy a extender en el tema de la fisiopatología, pero hacia grandes rasgos lo que vemos es que al inicio de la diapositiva vemos un epitelio intestinal conservado con sus cilios y todo lo demás, y la mucosa ahí. Y luego lo que vemos es que tras la lesión, la inflamación, toda la cascada, hay una disyunción o una disrupción de esa barrera epitelial, y lo que va a favorecer es la invasión de bacterias, la translocación y pues la producción de grasa, necrosis y todo lo demás. Hay teorías que se plantean: está la teoría descendente y está la teoría ascendente, que es la teoría que más se tiene en cuenta, publicada más o menos, que se trajo a colación en el 2013. ¿Y qué nos dice la teoría ascendente? Voy a avanzar aquí rápidamente. Hay un desbalance, ¿sí?, en esa microbiota intestinal. Recordemos que para que se presente enterocolitis, el paciente ya debe estar colonizado. Por eso es que en la primera semana es muy probable que sea una enterocolitis, y más bien la primera sospecha diagnóstica va a ser una perforación intestinal espontánea. Entonces, en esa microbiota, cuando hay un desbalance o una disrupción de esa microbiota, se van a activar algo que es muy importante, y son los receptores Toll-like receptor 4. Esos receptores van a activar una degranulación en las células de Paneth, y esa granulación o granulocito lo que van a liberar o van a comenzar a generar es toda una cascada proinflamatoria. Entonces aparece toda la liberación de factor de necrosis tumoral, interleuquina 17, interleuquina 1B, tromboxano A2, y eso me va a generar un estado
protrombótico, que se traduce principalmente en disminución del óxido nítrico, que sabemos que es uno de los principales vasodilatadores. Se va a comenzar a comportar como una coagulación intravascular diseminada, hay aumento del factor activador de plaquetas y finalmente, ¿en qué traduce esto? Una trombosis a nivel de las arterias de la submucosa, un daño a nivel del epitelio, una translocación bacteriana y la aparición de neumatosis intestinal. Pero tener en cuenta hay algo muy importante y algo en lo que se está tratando de avanzar, es que acá algo que juega una actividad muy importante son los receptores Toll-like receptor 4. Tener en cuenta que estos receptores se encuentran, aunque se encuentran, digamos, en mayor extensión a nivel intestinal, también están presentes a nivel pulmonar y a nivel cerebral. Por eso muchas veces cuando se activan estas cascadas proinflamatorias, vamos a tener compromiso pulmonar, cerebral y, digamos, un estado de choque importante en nuestros pacientes. Cuando vamos a buscar signos clínicos y paraclínicos, pues desafortunadamente no hay ningún signo que sea patognomónico de decir, este paciente tiene enterocolitis. Claramente hay unos que sobresalen. Dentro de los que más sobresalen, ¿cuáles son? El residuo gástrico, ya sea bilioso o hemático, las deposiciones con sangre y la distensión abdominal. Dentro de otros, pues diarrea, vómito y el examen físico, pues la distensión abdominal, la sensación de defensa abdominal, la sensación de asa palpable, ya sea móvil o fija, y los cambios en la coloración abdominal, claramente en este punto ya nos enfrentaremos o estaremos hablando de una enfermedad muy avanzada. Entonces, el resto de signos clínicos son todo lo que tiene que ver con la sepsis en un paciente neonatal, signos inespecíficos, apneas, hipotensión, taquicardia, requerimiento de oxígeno, fiebre, aunque no es tan habitual al inicio en edades o en prematuros tan extremos, pero todos esos signos inespecíficos se van a ir sumando a estos hallazgos más relevantes que acabamos de nombrar. Cuando hablamos del diagnóstico, entonces uno quisiera saber, ya tengo la clínica, ya tengo la sospecha, ya evalué todos los factores de riesgo, probablemente tengo, ¿qué le puedo pedir a este paciente? No hay nada que sea, al igual que los signos clínicos, específico para decir, este paciente está cursando con una enterocolitis. ¿Qué sí vamos a encontrar habitualmente? Cuando pedimos un hemograma, vamos a ver que los pacientes menores de 33 semanas van a cursar con linfopenia, mientras que los pacientes por encima de las 33 semanas, el signo predominante va a ser la neutropenia. Pero lo que va a predominar independientemente del grupo por edad gestacional es la trombocitopenia. Entre el 50 y el 95% de estos casos van a cursar trombocitopenia. Claramente vamos a tener reactantes de fase aguda elevados y vienen otras cosas, la hiponatremia que se asocia, la acidosis metabólica y la presencia o no de hemocultivos positivos o no, que ya veremos que juega un papel importante a la hora de mirar, digamos, el riesgo que tiene este paciente de avanzar hacia un manejo quirúrgico o no. Entonces, ante la sospecha de un paciente clínico, ¿yo qué tengo que hacer? Tomar un hemograma, tomar una PCR, tomar unos gases, tomar unos electrolitos y hemocultivarlo. Pero entonces uno dice, ¿será que yo me puedo anticipar y hay alguna forma, sumado en todos estos factores clínicos, ¿sí?, de anticiparme y no coger a ese paciente ya en una etapa avanzada? Entonces yo siempre hago la comparación, digamos, con la apendicitis, con el grupo de cirugía. Entonces, todo cirujano que haya dicho que nunca ha operado un apéndice, que no era apendicitis, pues hace sospechar que solo va a coger las apendicitis cuando está mala. Pues a uno le gustaría también coger las enterocolitis no cuando ya están en un estado avanzado, sino cuando eh, está comenzando, digamos, a manifestarse la enfermedad para que pues, la evolución sea la más favorable. Entonces se plantea esta escala que es la escala del Neonitz, que es una escala predictora temprana de aparición de enterocolitis. Ellos toman en cuenta todo lo que tiene que ver con el comportamiento del recién nacido, los cambios a nivel cardiovascular o hemodinámicos, los cambios respiratorios, los cambios abdominales y la alimentación claramente. Entonces, relevante, grande y puntual, los cambios abdominales, como vemos, la distensión, el dolor, aumento del perímetro abdominal mayor o igual a 3 centímetros respecto a la base de línea que tuviera ese paciente. Cambios en la alimentación, entonces el paciente comienza a vomitar, el paciente presenta un residuo gástrico mayor al 10, algunos lo describen por encima del 50% de la alimentación que le estás dando, ¿sí? Comienza a requerir oxígeno cuando no lo tenía, comienza a tornarse taquicárdico, aumenta el paciente se está comenzando a comportar como un paciente en choque. Ese paciente debe sospechar y entonces miren lo siguiente, un puntaje por encima de 5 puede tener una especificidad del 82% y una sensibilidad del 92%, con un valor predictivo positivo que no es muy bueno,
o sea que yo puedo estar sobrediagnosticando, pero si el puntaje me da por debajo de este valor, la probabilidad de estar frente a una enterocolitis sí es muy alta, el valor predictivo negativo es del 95%. Y hacen una salvedad muy importante, y es que a ese puntaje que vemos ahí en la escala, tú le deberías adicionar un punto de más si estás en un paciente que sea o menor de 28 semanas o 1000 gramos, o un paciente que está alimentado con leche de fórmula. Entonces viene la siguiente premisa. La fórmula, desafortunadamente, que es la tercera línea, después de intentar leche materna, si hay leche materna, si no hay leche materna, leche donante, pero si no hay leche donante ni leche materna, pues uno debería arrancar leche de fórmula. Desafortunadamente la fórmula tiene un riesgo más o menos de 2.5 veces más en comparación con la leche materna de producir enterocolitis necrotizante, por eso hacen la salvedad en la escala. Pido la radiografía. Entonces, una vez pido la radiografía, pues me voy a encontrar con estas imágenes que casi todos las manejamos y las entendemos, donde los signos más importantes van a ser la búsqueda de neumatosis intestinal, que es esa gráfica que vemos allá arriba a la izquierda. Hay un signo que describen como el signo de Ragler, que es un signo donde se ve la doble pared rodeada de una burbuja de aire, y esto pues por la presencia de gas. Y si vemos arriba a la derecha, la aparición de gas portal, estados un poquito más avanzados, y ya el estado severo, cuando ya ese paciente está en un deterioro importante, la perforación intestinal en la radiografía en decúbito, que es esa imagen grande que se ve abajo, en horizontal. Pero la radiografía, ¿por qué es importante? Porque vean esto. El valor predictivo positivo de tener neumatosis, gas portal o neumoperitoneo, ¿sí? Casi que es del 100%. O sea que si yo me estoy enfrentando a una imagen en un contexto de un paciente prematuro, claramente no voy a tener dudas o sospechas, y lo importante es dar el diagnóstico. Lo importante es conocer los signos radiológicos en los cuales yo tengo que buscar y enfrentarme para poder hacer la sospecha diagnóstica. Hay otros signos radiológicos que aparecen antes de la neumatosis, y ese signo radiológico es el asa fija. La presencia de una asa fija es la evolución. Cuando miran las escalas de cómo evoluciona radiológicamente la enterocolitis, se encuentra antes de la neumatosis. No aparece en ninguna de las escalas que vimos nosotros para poder clasificar o diagnosticar la enterocolitis, pero debe hacer pensar como signo temprano en este grupo de edad que puede ser que va a avanzar seguramente hacia una enterocolitis. Así como hay signos clínicos que vimos que pueden predecir la aparición temprana, a uno le gustaría tener también unos laboratorios que hagan, digamos, me hagan anticipar a ese diagnóstico. Entonces aparece lo que nosotros conocemos como biomarcadores. Esos biomarcadores se pueden tomar ya sea en sangre, en orina o en materia fecal. Biomarcadores como cuáles, como la calprotectina, que son producidos principalmente por los polimorfos nucleares, las claudinas, que son unas proteínas de unión y cuando hay esa ruptura de esa barrera epitelial se liberan, y el IFAT, que es una proteína que se expresa en el enterocito y que una vez hay daño pues se libera con más agudeza. Pero miremos qué se sabe de esto. Esta es una publicación en enero del 2024, donde ellos evalúan todos los biomarcadores a nivel fecal, urinarios y sanguíneos. ¿Biomarcadores cuáles? Calprotectina e IFAT principalmente. Vamos a hacer un detalle de estos, cómo se evaluaron para poder hacer digamos, anticiparme al diagnóstico y si verdaderamente sirven o no. Entonces, así como a grandes rasgos, el IFAT, que es el primer marcador que vemos acá, que como lo vimos acá, se puede tomar ya sea en orina o en sangre, ¿sí? Se libera cuando hay daño, ya sabemos, está en el enterocito, entonces cuando hay un daño en ese enterocito se va a liberar. Entonces ellos plantearon valores y dijeron, si yo tengo un valor por encima de 13.3 nanogramos sobre mililitros, puedo estar anticipándome casi 7 días antes a la aparición de enterocolitis necrotizantes, con una sensibilidad y una especificidad verdaderamente baja. Si yo lo leo un poquito el valor, no 13.3 sino 13.9, 3 días antes de la aparición. Entonces dijeron, pero ¿cómo me puedo volver un poquito más específico, más sensible? Entonces lo que hicieron fue hacer una relación de IFAD sobre la creatinina urinaria y un valor mayor a 10.2 picogramos nanomoles de una sensibilidad del 100% y una especificidad del 95%, para decir que un día antes ese paciente iba a debutar con enterocolitis con signos radiológicos, una clasificación de Bell ya grado 2, ya sea las deposiciones con sangre o la aparición de neumatosis. Pero dijeron, ¿será que aparte de anticiparme el diagnóstico me puede dar un predictor de la evolución del paciente? Entonces se plantearon esos niveles en orina y en sangre, donde la sospecha aparece
en valores en orina por encima de 218 y en sangre por encima de 9. Y se dieron cuenta que un predictor de manejo quirúrgico en orina era tener valores por encima de los 232 nanogramos sobre mililitros y en sangre por encima de 19 podrían ser predictores de que ese paciente vaya a requerir un manejo quirúrgico y no solo un manejo expectante y antibiótico como vamos a ver ahorita. Pero cuando van a mirar y conclusiones y sacar sus resultados, son muy claros en decir, no se ha determinado el valor de corte para el diagnóstico y la estadificación de enterocolitis debido a la inconsistencia de los estudios. O sea que estos biomarcadores, aparte de ser muy costosos, pues verdaderamente hasta ahora no nos pueden predecir de manera oportuna. Seguramente es a lo cual se le va a seguir apostando en búsqueda de anticiparnos y poder dar un mejor manejo a nuestro grupo de pacientes, pero por ahora no parece ser la solución y como avanza el tema de la salud en nuestro país, se ve todavía muy lejano. Otro biomarcador es la calprotectina. Entonces, como vemos, ¿por qué es importante la calprotectina? La calprotectina se presenta o participa en la respuesta innata mediante la activación de los receptores Toll-like receptor, que como vemos son parte importante de la fisiopatología. Entonces, en los pacientes por debajo de las 26 semanas comenzaron a evaluar y se dieron cuenta que valores aumentados de calprotectina, ¿sí?, tenían un riesgo significativo de 2.1 veces de presentar enterocolitis. Pero entonces comenzaron a comparar grupos de enterocolitis con pacientes sanos y se dieron cuenta que los pacientes sanos también en ocasiones tenían valores muy elevados de calprotectina y que, por ejemplo, pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca pueden tener una calprotectina elevada y no necesariamente ser un biomarcador muy específico para enterocolitis. O sea que en conclusión, tampoco nos sirve. O sea que el tema de los biomarcadores sigue en estudio, pero hasta el momento no tenemos ninguno que nos pueda dar una certeza adicional. Entonces aparece el boom de la ecografía del POCUS, la ecografía al lado de la cama del paciente y todo lo que se está viendo ahorita, y que en neonatos apenas es algo que en las UCI pediátricas se maneja con más frecuencia, en las UCI neonatales apenas estamos dando los primeros pasos, claramente hay UCIs que están mucho más avanzadas, ¿sí? Entonces dicen, yo puedo hacer una ecografía y ¿cuáles son las ventajas? Es portátil, no es invasiva y me da imágenes en tiempo real. Una persona, un radiólogo experto en ecografía puede diagnosticar edema interasa, puede mirar neumatosis. La neumatosis la van a ver como esos punticos blancos brillantes que se ven ahí. Puede mirar la presencia de gras libre, líquido, ¿sí? Y puede mirar, inclusive comenzaron a evaluar todo lo que tenía que ver con el flujo mesentérico y si podría ser un factor predictor de enterocolitis. Entonces, a raíz de eso hicieron un estudio en 104 recién nacidos a las 12 horas de vida. Entonces, vean lo importante, 12 horas de vida quiere decir que los factores de riesgo que evaluamos anteriormente ya van a tener una predisposición de todas formas, sumado a todo lo que nosotros le adicionamos una vez nacen estos pacientes. Entonces ellos evaluaron el flujo de la arteria mesentérica superior y lo que miraron fue la velocidad diferencial entre el pico sistólico y el pico de, telediastólico de la arteria mesentérica. Y encontraron que podía tener una sensibilidad del 87% y una especificidad del 60% como predictor de enterocolitis, con un valor de corte que era 34.8 centímetros por segundo. Un valor mayor a este era un predictor de enterocolitis en los siguientes días para cuando, o sea, era mucho mayor, los pacientes que tenían cortes por encima de esto fueron mucho más habituales en los pacientes que más adelante desarrollaron enterocolitis. Entonces, como ven, es algo en lo cual se está evolucionando. El problema de la ecografía, como todos sabemos, como todo, es que es operador dependiente. Y el chiste que siempre sale en todos lados es que no es lo mismo una ecografía a las 9 de la mañana que una ecografía a las 12 de la noche en un hospital universitario. Entonces partimos de esa primicia y que pues uno necesitaría evaluar en vivo todas estas condiciones. Entonces no tenemos a veces la experticia de todo el grupo para poder lograr, pero se está avanzando y puede tener, digamos, a futuro un impacto en la evolución de la enfermedad. Claro que lo podría tener. El NIRS, que es algo que también se está usando ampliamente ahorita en las unidades, que es la espectroscopía de infrarrojo cercano, y el NIRS lo que hace es medir de forma no invasiva la oxigenación de los tejidos. Se usa principalmente a nivel cerebral, se usa en los pacientes asfixiados, ¿sí? O en los pacientes que se están comportando en sepsis o en choque séptico. Entonces, uno lo que trataron de ver es que sí, medir la oxigenación tisular a nivel abdominal, principalmente a nivel esplácnico, podría hacer una aproximación temprana del diagnóstico de enterocolitis necrotizante. Entonces,
¿Qué miraron ellos? Que una saturación esplácnica promedio en los pacientes con enterocolitis durante la primera semana fue significativamente menor en los pacientes eh, controles que en los pacientes que no tuvieron enterocolitis. O sea que una saturación de oxígeno, una saturación tisular a nivel mesentérico es un factor de riesgo para desarrollar enterocolitis. O sea que la hipoxemia claramente es un factor de riesgo. Entonces, ¿qué vieron ellos? Que una saturación abdominal, un NIRS por debajo del 56%, puede predecir enterocolitis con una sensibilidad del 86%, aunque no es muy específico. ¿Y cuál es la gran limitante? Que al colocar el sensor ahí como se ve en la imagen resaltada, la que está con rojo, pues es muy difícil que ese sensor me mida solo el flujo esplácnico y no saber si estoy midiendo parte del flujo, por ejemplo, mesentérico, perdón, y no saber si estoy midiendo, por ejemplo, el flujo a nivel del vaso, el flujo a nivel gástrico, el flujo hepático. Entonces, no tener claridad de cuál es el flujo que estoy midiendo es la gran limitante, pero se siguen avanzando sobre otras formas de tratar de hacer un diagnóstico temprano en enterocolitis. Entonces dijeron, vamos a tratar de mirar el FTO, que es mirar la relación entre la fracción, o sea, qué tanto oxígeno estás trayendo ese paciente. Entonces lo que hacen es tomar la saturación de oxígeno del paciente sobre la saturación tisular y la dividen sobre la saturación total. Entonces vean esto, un paciente que aumenta el consumo de oxígeno a nivel intestinal, ¿sí? O sea, si ese consumo está consumiendo demasiado oxígeno, o sea, la saturación abdominal va a ser mucho menor, aumentaría 2 días antes de la aparición de los síntomas de enterocolitis cuando ya clínicamente es evidente. Y vean lo que pasa. Entonces dijeron, bueno, abdominalmente está eso, pero nosotros somos expertos o en lo que más tenemos experiencias es en el NIR cerebral. Entonces decidieron evaluar si cambios en el NIR cerebral también se asociaban a enterocolitis a futuro. Y vean lo que encontraron. Pacientes con NIR cerebral, o sea, saturaciones de tejido cerebral menor del 70%, dentro de las primeras 48 horas posterior al nacimiento, eran un factor de riesgo 9 veces mayor de poder presentar enterocolitis, a diferencia de si tenías una saturación de oxígeno cerebral adecuada. Entonces vuelve y juega el tema de la asfixia, pero se siguen evaluando formas de poder acercarnos al diagnóstico en enterocolitis. Respecto al tratamiento, pues el tratamiento digamos que es un conjunto de medidas donde claramente juega la reanimación hídrica, el inicio temprano del antibiótico, la suspensión de la alimentación, el inicio de la alimentación parenteral y el manejo del dolor, que es muy importante y muchas veces se nos pasa en las unidades neonatales. Entonces, una vez yo decido arrancar el antibiótico, ¿cuál es el mejor antibiótico ahorita que se conoce para enterocolitis? Esa es una revisión sistemática del 2022 donde ellos quieren, el objetivo principal es ver cuál es el régimen de antibiótico más eficaz en pacientes con enterocolitis necrotizante. Y como segundo, digamos, objetivo, ver cuál sería el esquema más eficaz en pacientes que son tenidos que llevar a cirugía. Entonces se plantearon varios esquemas y plantean esquemas como ampicilina más gentamicina o un similar a amicacina que se maneja en las unidades, ampigenta y clinda, ampigenta y metronidazol o antibióticos de amplio espectro como cefotaxima más vancomicina. Hacen una salvedad con la clindamicina y es que la clindamicina estuvo asociada a mayor estenosis intestinal en los pacientes en los cuales se asoció, por lo cual la clindamicina no es de uso neonatal por ahora. Hay estudios que en ocasiones lo hablan, pero recordemos que la clindamicina también está asociada a colitis, anemia y pues a este riesgo en pacientes con enterocolitis de generar mayor estenosis intestinal. Entonces no está ahorita como principalmente dentro de nuestro esquema. Pero ¿qué encontraron ellos y concluyeron? Vea, no se encontró evidencia suficiente para realizar ninguna recomendación sobre la elección del antibiótico en pacientes con enterocolitis 2 o 3 y no pudieron dar ningún resultado respecto a esquemas en pacientes que son sometidos a cirugías porque no se tienen esquemas propios de pacientes que son sometidos a cirugía. Pero sí se encontró, acá me voy a saltar un poquitico, que en los pacientes que ya tenían perforación intestinal y que iban a ser llevados a cirugía, el asociar metronidazol disminuía la mortalidad en casi un 20 a 30% de los casos. O sea que yo puedo arrancar mi primera línea sin ningún problema, ampicilina más el aminoglucosio, y la única condición, digamos, en la cual voy a tener o me voy a favorecer de adicionar o ampliar un poquitico el espectro, en el caso, por ejemplo, metronidazol, es en aquel paciente que va a ser llevado a cirugía.
Tiempo y duración de los antibióticos, acá sí, para no extenderme rapidito, la enterocolitis con clasificación de Bell, que es la que más usamos, pues dentro de todo, pues ya conociendo de todas formas las otras escalas, dicen que puede ser de 3 a 5 días, inclusive a los 3 días puedo estar arrancando la alimentación si el paciente se mantiene estable. En la tipo 2 o la clasificación grado 2, el antibiótico va a ir de 7 a 10 días con un ayuno que va a variar entre 5 y 10 días, ¿sí? Con seguimiento claramente radiológico y paraclínico. En la enterocolitis 3, que es donde ya comenzamos a asustarnos y comenzamos a acosar al grupo de cirugía, el antibiótico va a durar de 10 a 14 días, al igual que el ayuno puede ir de 10 a 14 días. Si el paciente tuvo una perforación, la recomendación es llevarlo a 14 días, al igual que el uso de antibióticos. ¿Cuál es la indicación de cirugía? La indicación, digamos, estándar en la que sí o sí el paciente es la perforación intestinal. Entonces, cuando nos vamos acá, manejo con la recomendación absoluta, y discutiremos esto un ratito con el tema de cirugía seguramente al final, es la aparición del neumoperitoneo. La otra condición es ese paciente que, a pesar de hacer un manejo expectante, manejo del dolor, inicio de antibiótico y todo lo demás, el paciente comienza a deteriorarse clínicamente a pesar del manejo médico. Una salvedad, si un paciente va a ser llevado a 14 días de antibiótico, pues el Pictazo es una muy buena opción porque pues me disminuye un poquito todos los riesgos que tienen que ver con los aminoglucósidos en este grupo de pacientes. Es ahí donde de pronto sí podemos encontrar un beneficio adicional. Volviendo al tema entonces acá, las condiciones relativas, ¿cuáles son? Gas portal, asa fija en la radiografía, que como lo nombramos muchas veces se da antes de la aparición de la neumatosis, aunque acá pues ya estamos hablando de que el paciente ya seguramente lo desarrolló, y el aumento de la distensión abdominal son recomendaciones relativas. Pero existen entonces otros predictores un poquito más acertados de que el paciente pueda requerir manejo quirúrgico. Entonces, para eso eh, se planteó, digamos, como una evaluación metabólica del paciente. Y eso es una publicación que hacen en una escala que se llama MEDAS, o algunos lo llaman TEPAS en base a su autor, y ellos dicen, y aclaran acá, tener 3 o más de las siguientes condiciones casi que es directriz de que el paciente va a requerir una intervención quirúrgica. ¿Qué condiciones? Que tengamos una bacteremia, o sea, que ese paciente tenga hemocultivos positivos, que ese paciente esté acidótico, un pH por debajo de 7,25, para ese momento asociaban el uso de, ya sea la acidemia o el uso de bicarbonato, que ahorita pues no es exótico, verdaderamente no está recomendado, la hiponatremia, la trombocitopenia persistente, y hablan principalmente de trombocitopenia severa por debajo de 50,000, el paciente con estado de choque, persiste hipotenso, neutropénico, neutropenia principalmente menor a 2,000, y vandemia o callademia para algo que usábamos antes, que era la relación inmaduros-maduros, con un índice mayor de 0,2. Son criterios que me pueden predecir factores de mal pronóstico, y ese paciente va a requerir un manejo quirúrgico. Pero entonces decidimos llevarlo a cirugía, ¿sí? Después de discutirlo ampliamente con el grupo de cirugía, que es una discusión habitual que se tiene en las unidades neonatales, y pues nosotros como clínicos, al no ver mejoría, al verse frustrado, al hacerle todo, el paciente no mejora, pues comenzamos a acosar un poquitico, y pues ellos también tienen su punto de vista y su experiencia. Cuando deciden llevarlos a cirugía, entonces una vez, digamos, lo llevan a cirugía, se han evaluado qué es mejor, pasarlo a la parotomía o le hago un tren de perros y solo dreno ahí en ese momentico. Cuando han evaluado, digamos, en lo que tiene que ver con mortalidad principalmente, no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre pasarlos a la laparotomía o hacer un drenaje, pero hay publicaciones donde la laparotomía tiene un desenlace más favorable. Y aunque no es estadísticamente significativo, de todas formas, si lo vemos en la gráfica, la parte derecha, que favorece la laparotomía, tiene más estudios que lo favorecen, a diferencia del drenaje peritoneal. ¿Qué pasa con el drenaje peritoneal? Muchos de los pacientes, más del 50% de estos pacientes que tienen drenaje peritoneal, van a terminar posteriormente en una laparotomía. Entonces, el drenaje peritoneal se plantea para aquellos pacientes que están críticamente enfermos, que no van a tolerar una laparotomía, ¿sí? Pero que de pronto, haciéndole un drenaje o colocándole un tren de Penrose, puede darle chance al antibiótico, al corregirle el choque, al manejo inotrópico, al manejo ventilatorio, al manejo con nutrición, para darle chance que ese paciente se estabilice mejor y posteriormente poderlo llevar. ¿Listo? Entonces puede ser una de las condiciones en las cuales se plantee este grupo. Entonces, una vez esos pacientes son llevados a cirugía,
¿Cuáles van a ser las complicaciones principales a las cuales nos vamos a enfrentar? Esta es una publicación del 2018 donde evalúan una revisión sistemática y metaanálisis en 4.220 pacientes, encontrando que la estenosis va a representar la principal complicación en un 24% de los casos, la estenosis que se da principalmente a nivel del colon, ¿sí? Podemos tener recurrencia de enterocolitis en un 8%. Muchas veces si se interviene tempranamente ese paciente, recordemos que la enterocolitis se va a ir extendiendo. Entonces voy a tener áreas necróticas y áreas que de pronto aún no, pero que en el pasar de los días se van a volver necróticas. Entonces ahí entra muchas veces el dilema de cuál es el momento de operarla, porque dice, yo debería operarlo, o sea, el momento indicado, según entiendo, debería ser en el momento que la extensión ya sea la mayor, pero que todavía no esté perforada. Hubiera sido, pero poder darle a ese punto, pues claramente es difícil. Falla intestinal hasta en un 13% de los casos e ilio por adherencia hasta en un 6% de los casos. Entonces plantean que la estenosis es la complicación más frecuente después de la enterostomía, o sea, de esos pacientes que uno tiene que dejarle ahí la colostomía adicional, viene siendo la presentación más frecuente. Entonces, aquí hago la salvedad porque si yo tengo un paciente con signos de obstrucción, no creer que el hilio por adherencias va a ser la principal sospecha diagnóstica. Claramente, la estenosis se presenta con mayor frecuencia después de las 4 a 6 semanas. Entonces, que se presente antes es donde a veces tiende a confundir a los pacientes, pero precisamente traigo a colación un caso que tuvimos ahorita en el infantil, donde un paciente tuvo enterocolitis con una clasificación 2B, si no estoy mal, y a los 15 días estaba obstruido y había presentado una estenosis postenterocolitis. ¿Qué se sabe de prevención? No traigo a colación claramente todos los tipos de manejo quirúrgico, no es mi área ni mi fuerte. Seguramente en la discusión final hablaremos un poquito con el grupo de cirugía, pero para terminar, entonces aquí aceleraré un poquito. Prevención se sabe, la leche materna es el principal factor protector. Aún así, cuando uno mira, digamos, la heterogeneidad de los estudios en leche materna es muy grande y cuando uno va a mirar los intervalos de confianza, todos son muy cercanos a uno, pero se sigue planteando como el principal factor protector. Ya sea leche materna o leche donante, se sigue planteando como factor protector para la enterocolitis. Acá sí me quiero detener un poquitico. Ese es un estudio que se hizo en paciente entre 1.000 y 1.499 gramos en el 2010. ¿Y qué se sabe de la alimentación? Porque uno de los factores de riesgo que se plantea es que el paciente tenga una enteral ya tope plena, ¿sí? Para poder desarrollar enterocolitis. Entonces recordemos que los aportes en este grupo de pacientes va a llegar más o menos a 160, 180 cc kilo día, hasta un máximo inclusive de 240 cc kilo día. Pero la alimentación por encima de 180 comienza a ser, digamos, retadora. Entonces yo lo voy retando y voy mirando qué tanto va tolerando el paciente hasta el punto, pues sí, que no vaya a vomitar, que no se vaya a distender por encima de ese valor, pero mínimo debe llevar a los 180. Pero vean esto, el inicio temprano de la alimentación, ¿sí? En este grupo de pacientes, entonces vean, perdón, acá lo que evalúan es el hacer ascensos lentos o ascensos rápidos. Ascensos lentos se dice de 12 a 15 o inclusive hasta 20 cc kilo día y ascensos rápidos por encima inclusive de 30 cc kilo día, que muchas veces nos da miedo incrementar la alimentación por el riesgo de enterocolitis. Cuando uno mira acá en esta segunda línea que apareció en la segunda cajita roja, vean los casos de enterocolitis. No son estadísticamente significativos, o sea que no tiene un mayor riesgo de enterocolitis el progresar la alimentación rápidamente, pero sí que me va a aumentar los días de catéter epicutáneo y de tener dispositivos intravenosos y los días en los cuales yo voy a lograr esa enteral plena. Entonces, siempre hacer el ejercicio en inicio temprano de la alimentación y en el progreso de la alimentación. Claramente hay excepciones dependiendo de grupos etarios muy extremos. Ahí tenemos otras condiciones sobre cuánto tiempo mantenemos la trófica y cómo funcionan los ascensos. Pero siempre tratar de hacer el ascenso lo más pronto posible. Los probióticos, que es lo otro que siempre traemos a colación como factor protector. En esta publicación de enero del 2023, donde ellos hacen una revisión de todas las publicaciones que hay de probióticos, entonces, en un total de más de 10.000 pacientes, ¿qué concluyen? Los probióticos sí pueden prevenir enterocolitis. ¿Cuál es el problema? No se sabe exactamente cuál es la combinación de cepas que mejor lo produce, que mejor lo previene. O inclusive, sí se sabe, pero muchas de estas combinaciones que son multicepas se tienen teóricamente, pero en el mercado no las venden, ¿sí? Entonces ellos dicen, la mejor combinación es Bifidobacterium
y los estreptococos. Sin embargo, ¿sí? No se tienen criterios de inclusión como la dosis ni el número de cepas para poder lograr esa recomendación. Y vean lo otro, en algunas publicaciones el uso de probióticos para la prevención de enterocolitis es controvertido y eso viene en relación a la siguiente publicación. En esta publicación donde usaron probióticos, ya sea en pacientes que recibieron leche materna o leche de fórmula, los principales probióticos que mejoraron o impactaron fueron el Lactobacillus acidophilus, los Bifidobacterium. Si ustedes ven ahí muy lejitos, acá trato de señalar en la gráfica verde, el cuarto es el Lactobacillus reuteri, que es el que nosotros usamos con mucha frecuencia en las unidades, que es el Biogaia. En esta publicación de EBSGAN, ellos dicen lo siguiente. Entonces dice, en el resumen del artículo dice, por lo tanto, los datos disponibles no permiten proporcionar recomendaciones sólidas sobre las intervenciones de probióticos para la prevención de enterocolitis. Y EBSGAN en 2018 hizo una aclaración. Hay un riesgo con los probióticos que todavía no se sabe y se puede plantear como un riesgo, digamos, de sepsis, y es porque algunos probióticos producen de lactato, principalmente ¿cuál? El Lactobacillus reuteri, o sea, el Biogaia. Eso disminuyó mucho el uso de Biogaia en ocasiones en las unidades, pero es un riesgo teórico hasta el momento, no se ha probado, no se sabe. La recomendación puntual ahorita de los probióticos es que tú puedes llegar a acuerdos con los papás e inclusive combinar probióticos, aunque neonatos, pues hasta ahorita casi que el único avalado es el Reuteri, para poder iniciar el manejo de probióticos como forma preventiva. Y le traigo acá una colación con la transfusión, ya para terminar acá me voy a adelantar un poquitico. La transfusión es protectora para enterocolitis. El problema, bueno, reduce hasta un 45% el riesgo de enterocolitis. ¿Cuál es el riesgo de la transfusión? El riesgo de la transfusión se presenta cuando tenemos anemias severas, anemias por debajo de 8, hemoglobinas por debajo de 8, y ellos advierten en sus resultados. Puede no aplicar para vez con anemia grave, porque en estos casos el riesgo de lesión por reperfusión e isquemia es mucho mayor. Entonces ahí la salvedad es que en este grupo de pacientes, que a veces nosotros diferimos las transfusiones, pues obviamente para disminuir el número de transfusiones y porque la transfusión per se no es gratis, eh, tratar de llevarlos a esos estados de anemia severa no es tan favorable porque pues existe un riesgo de enterocolitis asociada a transfusión 48 horas posteriores, pero bajo estas condiciones. Por lo demás, es un factor protector. Ese es un estudio que se está corriendo ahorita para mirar la asociación de transfusión y la asociación con la alimentación. Si le quito la alimentación 6 horas antes, si lo mantengo después 6 horas ayuno todavía, si lo arranco después de 12 horas, si le arranco la alimentación progresivamente después de la alimentación o lo arranco pleno, eso todavía está corriendo y tendremos resultados. Y para terminar, ¿a cuál es el futuro y a qué se le apunta con la enterocolitis? Se están tratando de estudiar todos los componentes de la leche materna protectores, la lactoferrina, los oligosacáridos, los exosomas de la leche materna. Se están tratando y evaluando ahorita en animales el trasplantar microbiota fecal, o sea, ya trasplantar una microbiota mucho más madura en este grupo de pacientes que puedan prevenir la aparición, el uso de células madre. Y a lo que se le está apostando, pero esto también todo teórico, es a todo lo que tiene que ver con anticuerpos monoclonales y es esa terapia dirigida a los Toll-like receptor 4, pero todavía esto es muy teórico y como les digo, como pinta el tema de salud, seguramente estamos muy lejos. Eso era más o menos lo que tenía para contarles hasta el momento de la revisión de enterocolitis necrotizante. Agradezco a todos la atención, espero no haberme extendido mucho y pues escuchamos las opiniones, preguntas y pues al grupo de cirugía que fue el que nos hizo la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebas. No sé si hay alguien que quiera dar algún comentario. Creería yo ya, digamos, aquí a modo de grupo, a modo de pregunta, desde el grupo de neonatos para el grupo de cirugía. No lo sabemos. Como ¿Aló? decía, Profe, es que ¿me apenas lo escuchan? escuchamos, es que no lo Sí, estamos es que escuchando, apenas se profe. escucha, doctor. ¿Ahí me están escuchando? Sí, Ahora señor. sí, sí, señor. Les decía que creo que la enterocolitis necrotizante es uno de los desafíos para nosotros los cirujanos pediatras, de saber en qué momento es el ideal
operar un paciente y creo que todavía no lo sabemos. Todavía no sabemos en qué momento es cuando yo debo operar un paciente, porque pues el más fácil es cuando hay neumoperitoneado y está perforado y lo tenemos que operar. Pero debería existir un marcador, algo que nos pueda decir a nosotros, este es el momento preciso para operar. Creo que la decisión de operar un paciente con enterocolitis siempre debe estar basada en su evolución y y en la valoración conjunta con el neonatólogo, porque yo creo que el neonatólogo es el que ve el paciente todos los días, todo el tiempo, y ve su evolución. Nosotros lo vemos en un espacio de tiempo y no estamos tan, tan enterados de su evolución, de todos sus laboratorios. Entonces creo que es una decisión que se debe tomar en conjunto. Eh, Quería hacer un comentario acerca del DREN abdominal. Creo que el DREN no es un tratamiento, sino es un paso para, es decir, un paciente muy crítico que no, que sea más el riesgo de llevarlo a una laparotomía que, eh, que no hacerlo. Eh, el DREN, el DREN nos sirve para disminuir un poco la presión intraabdominal, eh, que es lo que afecta en buena medida a estos pacientes, pero creo que un paciente con enterocolitis, que uno le ponga un DREN abdominal, estos pacientes sí o sí deben ir a una revisión posterior en una laparotomía y mirar qué es lo que pasa intraabdominalmente. Agradecerle mucho a Sebastián, una muy buena revisión. Eh, y como último comentario, creo que siempre tenemos que tener una muy buena comunicación con el equipo de neonatología, no solo para las enterocolitis, sino para todas las cosas que vemos en conjunto con ellos. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún otro comentario. Profe, una pregunta. Esos pacientes que dejan el DRAIN, dentro de una de las revisiones que alcancé a ver, aunque no la nombré acá, el manejo del DRAIN en las unidades por nosotros, como vimos, pues el DRAIN hay muchas formas de poner. Puede ser desde un catéter que drene libremente hasta el DRAIN de Penrose que uno conoce, digamos, originalmente y que queda cubierto ahí con las gasitas y se va empapando y uno lo va cambiando, ¿sí? Pero dice que uno debería evaluar, o sea, el tiempo para definir la exploración va a depender claramente, dice, si el paciente clínicamente persiste hemodinámicamente inestable, no mejora, en la evaluación cada 24 horas que se va haciendo el drenaje, si el paciente tiene un alto gasto lo definen como 12 cc kilo hora de drenaje que se pueda medir ahí, ese paciente debería ser llevado a la parotomía. Pero bueno, en esa revisión planteaban que si al séptimo día, pues no, pues se podía retirar y mirar la evaluación, digamos, del contexto del paciente. Pues el doctor hace la salvedad que todo paciente, pues sí o sí debería ser llevado a, a la parotomía exploratoria claramente, pero muchas veces en las unidades queda la duda de quito el DREN, lo dejo ahí, se salió el DREN, lo vuelvo a poner, ¿sí? O se salió el DREN y llama uno corriendo a cirugía si es que tienen que pasarle otro o ya lo tienen que pasar a la parotomía si el paciente no mejora clínicamente. Entonces, es Bueno, como la primero posibilidad. yo quisiera hacer una salvedad con lo del DREN, porque también depende del peso del paciente, ¿sí? Porque si yo tengo un paciente con menos de 1.000 gramos, a veces menos de 1.500 gramos, y yo le pongo un DREN, yo podría esperar más tiempo a ver la evolución del paciente, porque es un paciente muy pequeño que además tiene muchas más comorbilidades que solamente la enterocolitis. Eh, Ahora ya no hay drenes de Penrose, ya eso no, por lo menos en nuestros hospitales ya no existen los drenes de Penrose, ya existen drenes mucho más elaborados, que son los que uno pone en un acto quirúrgico, pero ya no hay dren de Penrose como lo conocíamos antes, que eran los que se colocaban en la unidad. Entonces ahora se hacen drenes de un guante, un dedo de guante, de una sonda. Eh, Primero, cuando se pone un dren para, para una enterocolitis, hay que fijarlo con algo, ¿sí?
porque usted no puede poner la sonda y dejarlo con una gasa encima, porque el día que le van a cambiar la gasa se quitan el dreno. Entonces, creo que primero hay que fijar siempre esos drenos. Segundo, yo creería que en un paciente estable por más de 24 horas con un DREN, ya uno tendría que llevarlo a una revisión por la laparotomía. Es decir, un paciente para que dure con un DREN más de 24 o hasta 48 horas, diría yo, es un paciente muy prematuro, menor de 1000 gramos, ¿sí? Que uno espera que se recupere, que pueda aguantar una laparotomía y que la laparotomía no sea pues la estocada final de un paciente en mal estado general y llevarlo a una laparotomía que tal vez no va a tolerar y no solucionar el problema que tiene. Pero creo que la principal función del DREN es disminuir la presión intraabdominal, sacar el líquido y el aire que puede tener por la perforación o por la enterocolitis. Si el DREN se sale, pues él va a tener ahí un trayecto que va a permanecer abierto un tiempo son horas, no son días, pero pues eso ya es valorando un paciente con enterocolitis todos los días para tomar la decisión de la laparotomía previamente teniendo un DREN, ¿sí? Entonces, Listo, inclusive con profe. el DREN debería uno tomar la decisión en conjunto con el neonatólogo, porque si yo le pongo el DREN, pero el paciente sigue muy mal y el neonatólogo me dice, no, así no lo opere porque no va a salir o no le va a ir bien, tiene trombocitopenia, sigue muy mal, con mucho soporte, ¿sí? Entonces, creería que creería que eso sigue siendo importante la participación del neonatólogo en la decisión del momento quirúrgico ideal. Listo, profe, muchas gracias. Tiene la mano alzada el doctor Pineda. No sé si quiere preguntar finalmente algo. Eh, buenas tardes. Le quisiera hacer una pregunta al doctor. Eh, yo soy anestesiólogo aquí del infantil. Eh, en estos pacientes que tienen enterocolitis avanzadas, ¿ustedes qué sistema de monitoreo hemodinámico y de accesos vasculares usan para estos niños? Teniendo en cuenta que son niños bastante pequeños y que hay veces es difícil los accesos vasculares. Gracias. Bueno, profe, pues ahí digamos es el gran dilema y digamos la mayor dificultad que tenemos porque pues como vimos ahorita la enterocolitis se presenta más allá habitualmente de los primeros 10 15 días de vida, entonces porque muchas veces el principal acceso vascular en esas primeras horas o la primera semana es el catéter umbilical, tanto umbilical como tanto venoso como arterial, y ese arterial lo usamos como monitoreo y todo lo demás y para toma de gases es como nuestra principal opción. De ahí en adelante, en este grupo de pacientes, llevar un monitoreo invasivo, como lo hacen en las unidades, tener una línea arterial, es muy difícil. Lo que se está tratando de hacer es la espectroscopía de infrarrojo cercano, como vimos que es el NIRS, que nos mira la oxigenación a nivel de los tejidos. No todas las unidades lo tienen, es apenas algo en lo cual se está avanzando y pocas cositas de las unidades lo tienen. La capnografía para tratar de disminuir la toma de gases con alguna frecuencia también se puede hacer y tratar de disminuir las funciones, pero de resto un monitoreo invasivo en este grupo de pacientes es muy difícil de llevar. De por sí este grupo de pacientes de 1000 gramos, 1200 por debajo, tienen un estado que nosotros llamamos como pacientes de mínima manipulación. Entonces, inclusive los manipulamos estrictamente cuando son necesarios, más o menos 4 o 5 veces al día, para tratar de disminuir esos riesgos adicionales. Porque la manipulación per se, pues aparte de la infección, pues tiene otros riesgos, hemorragia intraventricular, leucomalacia, que el paciente se extube, ¿sí? Descanalizar, de perder el acceso, todo eso empeoraría pues el manejo del paciente. Entonces, pues desafortunadamente, y no sé si alguno de los otros grupos de neonatología que nos acompañan acá, me corrijo, puede hacer la salvedad, no tenemos la opción de realizar un monitoreo invasivo como si se hace habitualmente en las UCIs pediátricas o en las UCIs neonatales, inclusive nosotros en los pacientes más grandecitos a términos en las unidades cardiovasculares tenemos más chance de monitorizar invasivamente
que en este grupo tan pequeño. Yo quisiera hacer un comentario acerca de eso, porque de por sí los accesos vasculares en los menores de 1000 gramos son mucho más complicados que en los pacientes a término o un poco más grandes. Entonces, inclusive un catéter central es muy complicado. Ahora tener una línea arterial también es más complicado. Como dice Sebastián, los accesos un poco más fáciles o asequibles en ese momento son los catéteres umbilicales. Y por ahí es donde se pueden hacer las cosas. Y un epicutáneo en esos niños tan pequeños. Pero tal vez lo que dice Sebastián, la monitoría invasiva en ellos es un poco complicada. No sé, Andrés, si usted desde el punto de vista de anestesia haya visto algún tipo de monitoreo diferente, eh, invasivo que se le pueda hacer a estos pacientes, sobre todo intraoperatorio. No, no, doctor Tino, pues es un gran problema y es un gran reto que se da al momento de llevarlos a la cirugía y es pensar en líneas arteriales, en catéteres centrales, de pronto muchas veces gasta tiempo y va en un poco beneficio para el paciente. Sí, nos ha pasado que le pasamos el arterial femoral y arrancamos el monitoreo y a los 5 minutos ya la pierna negra porque pues, el solo catéter ya le daña todo el flujo. Entonces lo que dice el doctor mm, a veces menos es más en este grupo de chiquiticos, desafortunadamente. Bueno, no creo, no sé si alguien tenga otro comentario más, si no, pues damos por finalizada la charla. Muchas gracias al doctor Lozano por su charla y por aceptar la invitación a nuestra cátedra Lorencita Villegas. Y gracias a todos por asistir. Muchas Muchas gracias gracias a todos. Buena tarde. Sebastián, muchas gracias. a ustedes, profe. Muchas Gracias por el gracias. espacio. Buenas tardes. Excelente revisión. Gracias.